Крутилось вокруг как на репите. Ничего уже не помню, извините. La radiactividad es una reacción nuclear de descomposición espontánea. Esto nos quiere decir que un núcleo inestable se descompone en otro más estable, a ese núcleo, lo cual libera una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. El ritmo de emisión y el tipo de energía de las radiaciones son característicos de cada elemento radioactivo. Cuando sucede este fenómeno, el núcleo hijo se podría decir que es la desintegración de los núcleos anteriores, puede ser estable como puede ser también inestable. Y cuando es inestable, el proceso continúa hasta que finalmente tiene que llegarse a un núcleo estable. Lo cual nos dice que la radioactividad son aquellas sustancias que no presentan un balance correcto en sus protones y neutrones, por lo que cuando el número de estos sea demasiado excesivo o demasiado escaso respecto al número, se hace más difícil que puedan mantenerse unidos, y esto surge un desequilibrio, que se debe corregir hasta llegar a un núcleo estable, ya sea de manera artificial o natural. Historia de la radioactividad. El origen se centra en un personaje importante que es Martin Harris Claport, quien en 1789 logró separar el mineral conocido como uranio. Lo nombró así porque tuvo una impresión profunda cuando se descubrió el planeta Urano, y entonces el elemento recién descubierto lo nombró uranio. Es un polvo negro que, a pesar de que en ese entonces se encontró varias propiedades químicas que eran muy diferentes a los elementos conocidos, era un elemento de poca importancia y se utilizaba en raras ocasiones. Anthony Henry Becquerel nació en París en 1852. Descubrió accidentalmente la existencia de unos rayos desconocidos que provenían de una sal de uranio, ya que al poner en contacto con el compuesto de uranio con una placa fotográfica envuelta en papel negro se producía el mismo efecto que si la placa estuviera en presencia de los rayos X. Esto simplemente le pareció sorprendente, ya que emanaba radiaciones que afectaban las placas fotográficas cuando éstas se encontraban protegidas por la luz. Esto llevó a la deducción de que las radiaciones provenientes del compuesto de uranio no eran originarios de una reacción química, ya que al aumentar su concentración de la sustancia de uranio en el químico, se elevaba más rápidamente la placa fotográfica en cuanto la sal era escasa. Todo esto lo llevó a concluir que las emanaciones uránicas, así como lo llamó, eran independientes de la forma química en que se encontraba este elemento. La radioactividad puede tener un origen natural o un origen artificial. La radioactividad natural es que se presenta en la naturaleza debido a la cadena de elementos radioactivos naturales y de origen no antropogénicos. Esta se presenta constantemente en el medio ambiente. La radioactividad natural también puede aumentar un foco por causas naturales, por ejemplo, la erupción de volcán, o causas humanas indirectas, por ejemplo, una excavación en el suelo para hacer los cimientos de edificios o la explotación nuclear. También vamos a hablar qué es la radioactividad artificial. La radioactividad artificial es toda radioactividad o radiación ionizante de origen humano. La única diferencia entre radiación natural y radiación artificial es su procedencia. Los efectos de ambas radiaciones son idénticos. Un ejemplo de radioactividad artificial es la que se genera en la medicina nuclear o en las reacciones de fisión nuclear de las centrales nucleares para obtener energías eléctricas. En ambos casos, las radiaciones directamente ionizantes son radiaciones alfa y desintegración beta formado por electrones. Por otro lado, las radiaciones indirectamente ionizantes son radiaciones electromagnéticas, como por ejemplo los rayos gamma, que son fotones. Al utilizar o manipular las fuentes de radiaciones artificiales, como en hacerlos con la naturaleza en general, es común que se produzcan residuos reactivos.
Tipos de radioactividad. Hay 3 tipos de radioactividad, que son alfa, beta y gamma. Las partículas alfa tienen carga positiva y la beta son negativas, y los rayos gamma son neutrales. Estos tipos se pueden condensar en 2 tipos generales, en radiaciones electromagnéticas y en partículas que están dentro de eso, las radiaciones alfa y beta. Cada tipo de emisión tiene diferente poder de penetración en la materia y diferente energía de ionización. Estos pueden causar daños a la vida de diferentes formas. Partículas alfa. Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radiación de alta energía, corpuscular y ionizante. Tienen poca capacidad de penetración en los tejidos, esto debido a que son grandes. Consisten en 2 protones y 2 neutrones, unidos por una fuerza fuerte. Los rayos alfa, debido a su carga eléctrica, interactúan fuertemente con la materia. Así también son absorbidos fácilmente por los materiales. Pueden viajar solo unos pocos centímetros en el aire. ¿Cómo afecta al ser humano? Pueden ser absorbidos por las capas más externas de la piel humana y por lo tanto no son potencialmente mortales, a menos que la fuente se inhale o se ingiera. Partículas beta. La radiación beta es una forma de radiación ionizante emitida por ciertos tipos de núcleos radioactivos. La interacción de las partículas beta con la materia generalmente tienen un rango de acción 10 veces mayor y un poder ionizante igual a 1/10 en comparación con la interacción de las partículas alfa. Están completamente bloqueados, con unos pocos milímetros de aluminio. Los rayos gamma. Estos rayos gamma son radiaciones electromagnéticas producidas por la radioactividad. Así también estabilizan el núcleo sin cambiar su contenido de protones. Penetran más profundamente que la radiación alfa o beta, pero son menos ionizantes. La radiación gamma puede causar grave daño al núcleo de las células, por lo que son usadas para esterilizar equipos médicos y alimentos. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió lo que son los rayos X, y con ello abrió una amplia ventana de posibilidades al mundo. En febrero de 1896 se utilizaron los rayos X en medicina para observar los huesos rotos. La primera observación de este tipo fue la fractura del brazo de un paciente. Los rayos X cobraron realmente prestigio durante la Primera Guerra Mundial, donde Marie Curie, junto con su hija Irene, estableció una red de centros médicos radiológicos para ayudar a la mejora del diagnóstico de fracturas y enfermedades pulmonares entre los soldados. ¿Cómo se producen los rayos X? Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética. Se producen artificialmente en un tubo de rayos catódicos, donde un cátodo caliente emite electrones que luego son acelerados por una diferencia de potencial hasta golpear un blanco de metal a altas velocidades y producir algunos rayos invisibles. Estos rayos provienen en parte de la fluorescencia excitada en los átomos del metal y en parte del llamado efecto de la radiación de Breslau-Hull. Este último efecto aparece como el resultado de los rápidos cambios de dirección de los electrones en las proximidades de los núcleos atómicos del metal. Otra forma en la que los rayos X se pueden producir es mediante la interacción del electrón inicial de altas energías con un electrón de la capa más interna del átomo, dejándola libre. Los rayos X tienen muchos usos y entre ellos está el uso en la medicina. Los rayos X médicos se utilizan para generar imágenes de los tejidos y las estructuras dentro del cuerpo. Si los rayos X viajan a través del cuerpo, también pasan a través de un detector de rayos X. Y entonces se formará una imagen que representa las sombras formadas por los objetos dentro del cuerpo. Un tipo de detector de rayos X es la película fotográfica, aunque existen muchos otros tipos de detectores que se utilizan para producir imágenes digitales. Las imágenes de rayos X que resultan de este proceso se llaman radiografías. ¿Y cómo funcionan los rayos X médicos? Para generar una radiografía se coloca un paciente de tal manera que la parte del cuerpo que se va a examinar se encuentre entre una fuente y un detector de rayos X. Cuando se enciende la máquina, los rayos X viajan a través del cuerpo y son absorbidos en diferentes cantidades por diferentes tejidos, dependiendo de la densidad radiológica de los tejidos por los que pasan. La densidad radiológica se determina tanto por la densidad como por el número atómico de los materiales usados para las imágenes. Los elementos radiactivos son elementos químicos cuyo átomo es inestable y por ello emiten continuamente radiaciones.
las cuales le acercarían directamente a un estado de estabilidad energética o a otro de inestabilidad en el que la radiación seguiría despidiéndose al exterior continuamente. Las emisiones de radiación implican el desprendimiento de partículas subatómicas, por lo que el átomo de un elemento químico que ya ha hecho repetidas emisiones se va a transformar en el átomo de otro elemento químico más pequeño. La naturaleza radiactiva de algunas sustancias ha llevado a numerosas investigaciones y al desarrollo de aplicaciones útiles para el ser humano. Este fenómeno fue descubierto en Descubrimiento de los 1896 elementos por el radiactivos. francés Antoine Entre los Henri años de Becquerel, 1900 y que lo observó en el uranio 1903, contenido en una Rutherford, sustancia llamada Thomson sulfato y Villar dieron a uranilo-potásico. conocer que las El radiaciones nombre del se lo dio uranio Marie Curie, eran del quien con tipo su esposo rayos Pierre alfa, rayos prosiguió las beta y rayos investigaciones de gamma. Becquerel y descubrió El nuevos uranio elementos como elemento radiactivos, químico como ser el fue torio, el descubierto en polonio y el radio. 1789 Rutherford por el descubrió que la físico radiación alemán de los cuerpos radiactivos Martin es de tres clases, Heinrich, alfa, considerado beta el y padre gamma. de la química Los analítica, elementos quien le radiactivos puso no el pueden nombre ser por el destruidos por planeta ningún Urano. procedimiento conocido, ya Más de sea un siglo químico o transcurrió para mecánico. que Su Becquerel destrucción descubriera final se que era produce por radiactivo. desintegración radiactiva, Posteriormente, en que los convierte en 1898, isótopos estables las o por investigaciones de condensación Pierre y nuclear Marie al Curie ser descubren bombardeados dos con elementos partículas radiactivos, atómicas. el polonio y el radio, ambos extremadamente peligrosos. El polonio considerado el elemento más radiactivo. De hecho, el polonio es tan radiactivo que se ilumina en azul. Y el radio considerado la sustancia radiactiva más poderosa hasta nuestros días, por la cantidad de energía que libera y los grandes problemas en la salud que genera, como cáncer de hueso, anemia, etc. Se dice que esto fue la causa de la muerte de su descubridora Marie Curie. El torio fue descubierto en 1828 por Jöns Jacob Berzelius, quien lo nombró en honor al dios nórdico Thor. Los investigadores Marie y Pierre Curie fueron los que años más tarde descubrieron que este elemento emitía radiactividad. El radón es un elemento radiactivo y gaseoso, producto de la desintegración del radio, y fue descubierto en 1900 por Friedrich Ernst Dorn, siendo el quinto elemento radiactivo, después del uranio, torio, radio y el polonio. El actinio fue descubierto en 1899 por André-Louis Debierne. Es un metal radiactivo blando y fue en 1912 y 1913 que se descubrieron sus isótopos radiactivos. En 1939, Margarita Perey descubre el francio, que fue el último elemento químico descubierto en la naturaleza antes de ser sintetizado. El francio es un metal alcalino, altamente radiactivo y reactivo. La primera obtención en un laboratorio de un isótopo radiactivo fue llevada a cabo en 1934 por el matrimonio formado por Frédéric Joliot e Irene Curie, hija de Marie y Pierre Curie, dando como resultado el fósforo 30, un isótopo radiactivo. El astato es un elemento radiactivo y el más pesado de los halógenos. Fue sintetizado en 1940 por Del R. Corson y Mackenzie. El plutonio fue sintetizado en 1940 por un equipo dirigido por Glenn T. Seiborg y Edwin Macmillan. El plutonio fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de las primeras bombas atómicas. El neptunio fue obtenido por primera vez en 1940 por Edwin Macmillan y Philip Hope Abelson. El curio fue sintetizado por primera vez en 1944 por Glenn Seiborg, Ralph James, Albert Yorso. Se nombró en honor a Pierre y Marie Curie. Continuando con el fermio, es un elemento radiactivo sintetizado por primera vez en 1952 a partir de los restos de una explosión de una bomba de hidrógeno por el químico Albert Yorso. El laurencio fue sintetizado en 1961 por Albert Yorso, Skelland, Large y Robert Latimer. Fue nombrado en honor al físico estadounidense Ernest Lawrence. El novelio es un elemento sintetizado en 1966 por Glenn Seiborg, nombrado así en honor al inventor Alfred Nobel. Finalmente, se puede considerar que todos los isótopos de los elementos con número atómico igual o mayor a 84 son radiactivos. Aplicaciones de la radioactividad en la actualidad. Los materiales radioactivos tienen diversos usos, los cuales en su gran mayoría son desconocidos para la sociedad en general, y de los cuales vamos a mencionar algunos a continuación. En el mundo, el 15% de la energía eléctrica se produce en centrales nucleares, en instalaciones específicas denominadas centrales nucleares. En estas instalaciones se cuenta con reactores nucleares, los cuales generan procesos de fisión nuclear para liberar la energía del núcleo y obtener así la energía calorífica que posteriormente se usa como energía eléctrica.
En el ámbito de la medicina nuclear, por ejemplo, consiste en el uso de sustancias radioactivas, las cuales son utilizadas en el diagnóstico, el tratamiento y la investigación, también en la prevención de enfermedades. En la medicina, los principales procedimientos radiológicos, terapéuticos o de diagnóstico son, por ejemplo, los radiofármacos. Estos radiofármacos son elementos radioactivos que permiten investigar en el cuerpo humano un proceso biológico o el funcionamiento de un órgano. La gammagrafía es la obtención de imágenes de órganos utilizando una cámara que detecta la radiación gamma emitida por los radiofármacos, que permite obtener información sobre el funcionamiento de diversos órganos y así diagnosticar un amplio rango de tumores. La radioterapia es la aplicación de radiaciones ionizantes para la destrucción de tejidos malignos y tumores. También se utiliza en el diagnóstico mediante radioisótopos, que se utilizan para escanear y obtener imágenes de órganos y para la terapia contra el cáncer. Otro uso que tampoco es muy conocido es el mediante trazadores. Se puede determinar pequeñísimas concentraciones de enzimas, hormonas, drogas, venenos, mediante la técnica de la radioinmunoanálisis. También se emplea en lo que es la esterilización de equipos médicos a través de su irradiación. También se usa en lo que es el estudio de los caracteres de las células tumorales, su localización y extensión tumoral. Permite planificar la dosis, la frecuencia y la cantidad de sesiones de irradiación que se debe realizar de manera que facilite una reducción progresiva del tumor y se permita la mejor reparación de los tejidos circundantes afectados. La radioactividad en la hidrología. La hidrología isotópica es una técnica nuclear que utiliza isótopos estables y radioactivos existentes en el medio ambiente, pueden ser de origen natural como de origen artificial, para caracterizar el comportamiento dinámico del agua en el ciclo hidrológico o en aquellos procesos de la ingeniería en los cuales se utiliza. Esta rama de la ciencia permite estimar el origen geográfico del movimiento del agua y así comprender la disponibilidad de agua subterránea y superficial en climas actuales y futuros, identificar la fuente y monitorear los contaminantes del agua y también evaluar la eficacia del manejo de los recursos hídricos. En el caso de las aguas superficiales, la hidrología isotópica puede dar información muy importante sobre las fugas a través de las presas y canales de riego, la dinámica de los lagos y los embalses, así como de los caudales y las descargas de los ríos y las masas de sedimentación. La radioactividad en la minería. La radioactividad en la minería ayuda a la obtención del oro, platino y aluminio, así como también del gas y del petróleo. Una amplia gama de técnicas y tecnologías modernas se emplean en radioisótopos o fuentes de radiación que ofrecen grandes ventajas a las industrias de la minería, ya sea para la exploración, para la optimización de los procesos, la solución de problemas y la evaluación de los yacimientos mineros, o para garantizar la protección del medio ambiente. Estos radiotrazadores o medidores nucleónicos se están aplicando cada vez más por las industrias mineras, metalúrgicas y de procesamiento de minerales, para la extracción y exploración eficiente de los recursos naturales. Los registros nucleares de pozos con neutrones y rayos gamma se utilizan en las industrias del petróleo, del gas y del uranio. Estas industrias además están desarrollando e introduciendo nuevos radiotrazadores y medidores nucleónicos. La radioactividad en la industria se utiliza en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la industria del automóvil, en la industria de la fabricación de aeronaves, las empresas mineras y petroleras, las compañías de tuberías y las compañías de construcción. Hacen uso de la radioactividad, por ejemplo, al inspeccionar los defectos de las piezas metálicas y soldaduras. También al medir, monitorear y controlar el espesor de los materiales que se emplean, al calibrar sus instrumentos y durante la fabricación de cerámica y cristalería. También generan calor o energía para estaciones meteorológicas remotas y de satélites espaciales. La radioactividad también tiene usos en lo que es el arte y la arqueología, ya que se usa para el análisis de obras pictóricas e instrumentos. También permite detectar si ha habido reparaciones previas, alteraciones, falsificaciones, daño interno por insectos, alteraciones significativas en la composición estructural y aporta información sobre la densidad de los materiales. La radioactividad también es muy importante para lo que es la conservación de libros antiguos. En situaciones extremas y como último recurso disponible se usa la radiación gamma para la recuperación, tratamiento, saneamiento y limpieza de libros. Y también es muy usada en lo que es el ámbito de la restauración de esculturas. La radioactividad y la exploración espacial. La utilización de fuentes radioactivas y radiaciones ionizantes ha contribuido al desarrollo de la actual tecnología espacial. La gran cantidad de energía que emiten estos radioisótopos es transformada para generar corriente eléctrica que alimenta de energía a los instrumentos de las naves de la exploración espacial y satélites, a los equipos robóticos de misiones no tripuladas a planetas exteriores del sistema solar, los equipos eléctricos y electrónicos de medida y transmisión de datos a la Tierra. Las baterías eléctricas funcionan gracias a pequeñas fuentes radioactivas con plutonio 238
cobalto 60 o estroncio 90. Son de tamaño muy reducido y pueden funcionar sin ninguna operación de mantenimiento durante años. Las fuentes de energía de fisión nuclear para los viajes espaciales ha sido usada principalmente por Rusia. Sin embargo, tanto Rusia como Estados Unidos están desarrollando nuevos y más poderosos diseños. La energía nuclear se ha usado como sustituto de los cohetes químicos en las últimas fases del lanzamiento de los cohetes espaciales. La radioactividad en la cosmología. El análisis de la abundancia relativa de determinados radioisótopos de origen natural es de vital importancia en la determinación de la edad de las rocas y otros materiales que son de interés para los geólogos, los antropólogos y los arqueólogos. La semidesintegración de los isótopos y métodos y técnicas de análisis de radiación están permitiendo saber las edades de las estrellas, la datación de las rocas ígneas, de rocas más jóvenes y de objetos de origen humano, los cuales pueden ayudar a describir la historia de la humanidad desde hace unos 60.000 años.